desahogó ante nuestros ojos. Había un montón de gente allí observando cómo iba subiendo la marea, gente mayor y demás. Tuvimos que desalojarlos casi a la fuerza, a aquellos mirones de turno, y en muy poco tiempo vimos cómo bajaban, yo qué sé, toneladas de basuras, de bidones, decían incluso que eran materias inflamables, peligrosas y tal, que la gente no se pusiera cerca de los puentes y demás. Y en poco tiempo después ya ni siquiera en los puentes, porque este mismo puente que tenemos aquí ya quedó totalmente desbordado, pasó el agua por encima, en fin, fue un auténtico desbarajuste, un desastre. Me acuerdo que subimos a la Marijalla al kiosco, que tampoco sirvió de nada porque el kiosco se fue a la mierda, y subimos el equipo de megafonía, como diciendo, bueno, que no se salve el equipo de megafonía. Lo que hicimos fue quitar los tableros delanteros de la barra, las neveras ponerlas en perfil, y bueno, con la buena esperanza de que el agua pasara por debajo. Hay que salvar los bafles, hay que coger lo que podamos y lo llevamos en una operación relámpago, muy bien organizada pero absurda, lo llevamos a Barrencalle, que es donde teníamos un local. No sirvió absolutamente para nada, porque se inundó el local de Barrencalle, se inundó todo el casco viejo y medio Bilbao. Entonces en la Rega había un café, nos costó convencerles de que saliesen, porque estaban comiendo, si esto entrará un poquito de agua, luego limpiamos, y costó mucho convencerles de que, y al final bueno, se inundó entero. Estaba la cafetería abarrotada, que la gente se metía y que no salía, ¿sabes? Porque de verdad es que era lloviendo, había una mala leche terrible. Todo estaba perdido. Los daños en Bilbao ascendieron a más de 360 millones de euros. El agua destrozó solo en el casco viejo 600 comercios y 200 locales hosteleros. Las chosnas se convirtieron unas en gabarras a la deriva y otras en amasijos de hierro. Fue terrible, cómo corría por la ría todo, pero era una cosa desesperante, ¿no? Algo que además, cuando sucede eso con el agua, es que te quedas, que es peor que el fuego, porque el fuego aparecen bomberos y empiezan a apagar o algo ves, pero cuando viene el agua y sigue viniendo, es verdaderamente terrible. Llamó una señora de aquí, Campo Volantín, y decía, oiga, asustadísima la pobre mujer, diciendo, oiga, hay un barco que me está dando barcazos en la fachada. Y era el barco que estaba aquí, que había roto amarras y andaba a la deriva. Y veías todos los containers y veías cajas contra el puente, había desbordado el puente ya. Bueno, aquí ni pensar de llegar, ¿no? Había una barricada que sobrepasaba el balcón del primer piso. Un coche subido allí, bidones, troncos, basura, de todo. En aquel momento nosotros estábamos bastante desconcertados, tampoco de cómo podíamos ser eficaces, cómo podíamos realmente ayudar. Sabían que las comparsas teníamos mucho personal y bueno, pues tuvimos que en los primeros momentos nosotros intentar organizar a la gente, ¿no? Tú eres de una comparsa, llevas la camiseta, eres de una comparsa, tú estás organizado, tú sabrás qué hacer. Dice, pues hijo mío, y que no sabes dónde has venido, y tú a ponerte de urbano allí, y dice, tú pa' aquí, dice, joder, no sé lo que estoy haciendo. Los más decididos se subían al kiosco y daban instrucciones más o menos afortunadas y tal, y nos organizábamos en grupo. Pues la verdad que, bueno, dentro del desastre, pues fue una experiencia hermosa. Tras la retirada de las aguas y ya con las catiuscas puestas y pala en mano, los comparseros tomaron Bilbao y sus alrededores para limpiar la cara a la ciudad. Permanecieron en primera línea días enteros y su ejemplo cundió en la ciudad. Estabas tan inundado de barro que los pantalones se te caían, ¿no? Entonces había gente que se le caían del todo y ya hubo quien siguió trabajando en calzoncillos hasta que alguien le trajo otros pantalones, porque catiuscas que se quedaban dentro del barro era normal, pero también los pantalones se te quedaban del peso.
realmente movíamos barro de un sitio para otro, ¿no? No sabíamos, no solamente nosotros no sabíamos lo que había que hacer, sino que nadie sabía lo que había que hacer. Y menos mal que hubo una cabeza pensante, Robles, que era capitán de barco, que sabía mandar, y aparte el agua no la asusta, y por otra parte las comparsas estábamos organizadas y con ganas todavía de más pelea, ¿no? Todo Bilbao se volcó y gente que vino de fuera y el ejército y todo el mundo. Pero vamos, nosotros en el casco viejo fuimos la gente del casco viejo y gente que venía del centro de Bilbao y de pueblos de cercanos a ayudarnos. Ahí éramos todos. El casco viejo había que recuperarlo como sería y lo hicimos. Llegamos a Bilbao, pues por la iglesia San Nicolás o así, y había un silencio que no podíamos ni hablar, mi hermana y yo, pero un silencio que yo así abrí la ventana y digo, Elvi, no se oye nada. Y dice mi hermana, calla, calla, que parece que se han muerto todos. Hubo que lamentar la muerte de una persona como consecuencia de estas inundaciones, pero la sensación generalizada era la de que podían haber sido más los fallecidos, dada la dimensión de la inundación. Bueno, Madriles era una institución en Bilbao, era un señor con su barba blanca, pequeñito, con chapela, es decir, que contaba esa historia de que había sido la República, había sido diputado y no hay por qué no creerle, era de origen asturiano y era un poco una institución del casco viejo. Había bebido ríos de vino y nunca le había sentado mal, y un poco de agua que cayó, pues no se dejó salvar, lo quisieron salvar y no se dejó salvar. Quiso morir en Bilbao. Le dejaban dormir a la noche en un bar en el casco viejo. Le conocíamos todo el casco viejo, era un señor que era un bohemio, que no tenía domicilio fijo, que vivía en la calle y normalmente había locales que le dejaban dormir por la noche y era muy querido por la vanguardia de la época, que es donde estaba, que era el casco viejo, claro. Bilbao, que momentos antes vivía su Aste Nagusia, quedó en la desesperanza, pero toda la población luchó por resurgir del barro. ¿Cómo va a ser posible reconstruir esto? ¿Qué será? ¿Pero en cuántos años? Y mira, en muy poco tiempo la ciudad no solo retomó su pulso, sino que bueno, pues se convirtió en una gran ciudad como es Bilbao. Digamos que las fiestas se prorrogaron 15 días más, y limpiando un poco Bilbao, ¿no? O sea que tenemos muy buen recuerdo y además tenemos el recuerdo de que hace 25 años y yo pesaba 30 kilos menos y tenía 25 años menos, entonces, vamos, lo acuerdo muy bien, sí. Las inundaciones de los 83 al final fueron un maravilloso desastre, o sea, fue un desastre, pero ese espíritu que hubo de salir adelante, de salvarlo, es decir, que las ganas que todo el mundo tuvo de hacerlo, pues al final yo creo que sobre todo los que estuvimos participando en las labores de rehabilitación y tal, nos quedó esa sensación de qué maravilloso desastre, es decir, que bueno, pues ha sido un desastre, pero hemos salvado esto con muchísima dignidad. Yo creo que al final es un poco, parece contradictorio, pues así. Lo que no ha cambiado con los años es el espíritu de Aste Nagusia, que reside en el carácter de todos los que año tras año salen a la calle para vivir y formar parte de la fiesta. El que quiera